La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Hoy, jueves 19 de octubre. Jueves 19 de octubre, muy contenta, la verdad, esta mañana amaneció muy satisfecha por el trabajo periodístico que hemos realizado desde esta pequeñísima trinchera de lucha y desde la República también, mi columna, etcétera, para hacer que el Estado entienda que los ciudadanos tenemos derechos fundamentales y que los derechos fundamentales no se ceden, no se negocian, no se transan. Y lo que les estoy diciendo no lo digo porque me lo he inventado. Está en el Código Civil. Los derechos constitucionales son irrenunciables. El derecho a la vida, y todos los derechos fundamentales son irrenunciables. No nos pueden exigir que renunciemos a nuestros derechos constitucionales. Los que nos pueden pedir es que colaboremos con el censo. Sí, por supuesto, ningún problema. Uno puede colaborar activamente con el censo de buena voluntad, pero no bajo amenaza. De ninguna manera bajo amenaza de multa, de pérdida de la libertad, etcétera. Entonces, yo he insistido en esto hasta el cansancio, mientras que del INEI contestaban que si usted salía durante, ¿no es cierto?, el censo, lo iban a detener. Incluso el propio ministro Carlos Basombrío, hace varios días, dijo que, que igual se iba a detener porque no era detención, era el protocolo y que por protocolo había que llevar a la comisaría y ahí censar a la gente. Ya, felizmente ya entendió, porque el ministro Basombrío ha trabajado muchos años en el IDL, y ¿cómo les explico? A ver, el mamemimomú de los derechos fundamentales es el de la libertad individual. Nadie puede ser detenido sin mandamiento escrito o motivado del juez, o flagrante delito, o inminente perpetración del flagrante delito. O sea, salvo los casos de sanidad, ¿no es cierto?, y los casos derivados de la ley de extranjería, por el amor de... No, eso es en libre tránsito. Pero esa parte central, nadie puede ser detenido, pues. La única excepción en libertad de tránsito es el estado de emergencia cuando hay toque de queda, porque te restringen el derecho esto. Todo el mundo lo está fastidiando a Carlos Basombrío ahora, pero, por ejemplo, Alberto Bengolea le dice, ¿y dónde estuvo todo el tiempo el Ministerio de Justicia? ¿No tienen un asesor legal? La inconstitucional de coactar el tránsito es evidente. Entonces, Carlos Basombrío tomó una actitud muy bonita que es, vamos a lo positivo, está poniendo en Twitter. Sí. ¿No? Seamos ciudadanos, hagámoslo por el país, pongamos una obra de interés colectivo por encima del propio. Perfecto. Hasta ahí, 100% de acuerdo, ¿no es cierto? Yo también pienso como él, pero lo que no puedes es coactar. Acá me ha dicho Carlos Basombrío, me ha respondido, yo puse, y se hizo la luz, milagro patente del Señor de los Milagros, al fin entendieron que tenemos derechos, amén. Me contesta, tenemos derechos, pero los ciudadanos pueden también colaborar con su país, por supuesto. Invocamos a permanecer en sus casas unas horas, un domingo cada 10 años, sin ninguna duda, 100% de acuerdo, por las buenas, así buenito, tú me pides, yo te colaboro, pero tú no me dices que me vas a llevar a la comisaría, ¿ok? O sea, no es posible, ¿no? Acá me dice también, falta otro milagro, que colaboremos con nuestro país en el censo. Yo feliz de colaborar y todas las personas también, pero sin coacción, miren, cuando a las personas tú las amargas, no consigues nada, pues. Te voy a poner un policía en la puerta de tu casa para que me digas de qué religión eres. Oye, ¿qué es esto? El secreto de la reserva de mis derechos, y no vas a poder salir, ¿ah? Entonces, sí, pues, o sea, el milagro tiene que ser completo, ¿no? Está bien claro. Entonces, se hizo el milagro. Pues yo estoy muy contenta con la respuesta de Carlos Basombrío, que ha dicho que va a instruir a la Policía Nacional para que se respeten los derechos constitucionales.
¿no es cierto? Y que los derechos constitucionales están claramente establecidos, no hay duda de ellos, y nada, o sea, no hay ahí, de verdad, en esta historia, mucha discusión, ¿ya? Lo que dice el ministro Carlos Sombrío es bien sencillo. He dado instrucciones a la policía del Perú, ninguna persona puede ser detenida por circular el domingo. La policía solo invocará a la población a colaborar. Entonces, si la policía se le acerca que se colabore, pues señor, así estoy encantado, ahorita voy a mi casa, mi perro está haciendo pichi y ya regreso, perfecto, ¿ya? O mire, ¿sabe qué pasa? Que yo me voy a censar en la casa de mi mamá, que está a 5 cuadras, porque ella está solita, entonces no va a poder responder las preguntas. Ah, ya. Pero imagínese a la señora que está yendo a ayudar a su mamá para poder responder, la mete en presa. Un poco de sensatez, ¿no? Uh-huh. Entonces me alegro mucho que el ministro haya aclarado que la policía no va a detener a nadie, solamente va a exhortar a colaborar. Lo cual contradice, y me parece que bien, al señor jefe del INEI, que sigue repitiendo la estupidez de que hay orden de inamovilidad y que eso significa, porque sí, efectivamente, eso lo han puesto en el decreto supremo, pero sin ninguna sanción, porque cuando Fernando Zavala hizo ese decreto supremo, tuvo asesores legales que le dijeron, oiga, usted no puede poner acá, salvo que declare toque de queda, que van a detener a la gente y la van a multar. Multar. ¿Qué pasa si en una familia, no sé, hay 6 personas, y uno, pues, no sé, es adolescente, rebelde, y dice, mamá, yo no voy a contestar nada de ese censo, no quiero. Pero hijito, pues, no quiero. No, tampoco se lo pueden llevar detenido, pues. O sea, tienes que seguir adelante, tienes que tratar de censar al mayor número de peruanos para que quede claro cuántos somos. Pero no, probablemente no a todos les puedas llenar la información completa, además. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, creo que ganamos. Estoy muy contenta por eso. No, y estoy contenta porque cientos de personas que me escribían, pero ¿qué importa? Son 8 horas. No son las 8 horas. Eso no es el punto. El punto es que tenemos derechos. Y que los derechos tienen que ser reconocidos por el Estado en toda oportunidad. Uh-huh. Porque si tú lo cedes, ¿qué pasa después? Van por más, pues. Así es. ¿No? Y te dicen, no, pero ya hubo el precedente. Sí, ¿no es cierto? Pero sí, pero no. A ver, Rosa María, eso significa que uno puede salir a la calle, no hay ningún problema con eso. Se puede circular en automóvil, puede haber taxis. Por supuesto. ¿A dónde ir? Eso es otro problema. Eso es un problema, pero todo está cerrado. Claro. Salvo que seas extranjero. Ah. ¿No? Porque ahora han sacado una norma, también, ahora el INEI legisla por nota censal que no publica en el peruano. O sea, bien bacán su sistema, por infografía y por nota censal. Entonces, ¿qué sucede? Que han sacado una nota censal para las actividades turísticas del día domingo. Entonces, efectivamente, los turistas van a poder circular, el aeropuerto Jorge Chávez va a abrir y sus aviones van a entrar y salir sin ningún problema. Se acabó la tontería. Pero que realmente ha sido una locura. Y los turistas extranjeros, sobre todo los extranjeros que lleguen al Perú ese día, pueden tomar sus conexiones al Cusco, pueden asistir a todos los museos que estén abiertos, que van a estar abiertos, a los parques nacionales, etcétera, etcétera. Los guardaparques, todos van a estar presenzados para que la gente pueda asistir. Ahora, solo para los extranjeros. Los peruanos, a partir de las 5 de la tarde, ya cerraron todos los museos. Claro. ¿No? Pero sí han establecido que los... Ahora, es curioso porque me explicaban, los extranjeros que duermen en los hoteles, a esos sí los van a censar. ¿Ya? Pero el que llega al aeropuerto Jorge Chávez y tiene una conexión a cualquier ciudad del Perú, toma su conexión y a ese no lo van a censar. ¿Por qué? Porque no ha dormido en el Perú. El que no ha dormido en el Perú no es censado. Por eso, el niño que nace el domingo no lo censan. ¿Y el que muere en esos días? El que muere el domingo, lo censan. ¡Hable! No, pues es un disparate, total, ¿no? De verdad. Claro, además esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. En una casa puede haber una persona que está moribunda. Claro. No, es que él de viva voz tiene que dar respuesta. Señor, no puede. No puede. ¿Qué pasa con toda la gente con discapacidad? O los que están en estado vegetativo. Exactamente. ¿No? Ya, o sea, ¿qué vas a hacer? El único sitio donde no tienes ningún problema para censar es en un penal. Porque nadie se va a ninguna parte. Ahí está comodísimo. Te puedes de pasar todo el día, ¿no es cierto? Pero no. Bueno, esa es una muy buena noticia. Ahora, no hay tampoco, en el marco del censo, no hay ningún distintivo que a alguien le pueda decir, ¿sabes qué? Usted ya fue censado o no.
No van a repartir, pues No, pues. antes te ponían una etiqueta en la puerta de la casa que decía vivienda censada. Ah, ni eso. Que yo sepa, ni eso. O sea, entonces, por lo menos, no, como dicen, el jefe dice inmovilizado, ¿no? Sí, inmovilizado, no piensa en alternativas. ¿Ya? Entonces, me preguntan, ¿es obligatorio responder todas las preguntas que haga el censador? No, no es obligatorio. Usted tiene, de acuerdo a la Constitución del Perú, derecho a guardar secretos sobre sus convicciones religiosas. Por lo tanto, si le pregunta religión, puede contestar, me reservo, y dejar la pregunta en blanco. No tiene por qué contestar. Y la pregunta sobre el grupo étnico. También me reservo. Me reservo porque es parte de mis convicciones personales. Ideológicas. Porque también, o sea, darle una respuesta contraviene mis convicciones ideológicas, no le voy a dar una respuesta. ¿No? Entonces, acá me decía Joel, y no me creían lo del partidito. El señor Joel, ahora sí puede jugar su pichanguita. ¿Ya? Porque nadie lo haya detenido. Pero apenas llegue el censador, corran a la casa, pues, para que no fastidien el censo, ¿no? Pero hasta ayer le digo, el señor Basombrío y el señor jefe del INEI habían dicho claramente que se iban todos detenidos. Usted, la pichanga, la pelota, todos. ¿Ya? Yo voy a esperar, me había dicho que iba a jugar su pichanguita. No, pichanguita, te vas a la comisaría con pelota y todo. No, entonces sí, pues hay que entender, o sea, hay que entender que hay que, como se ha hecho antes, persuadir a la gente de que el censo es algo bueno. Pero si tu primera reacción es al que salga lo detengo, no parece que fuera algo bueno, ¿no? O sea, ahí el censo, el INEI ha cometido un error grave. La felicito por su constancia. Sí, pues, era una decisión contraria, me están poniendo sin marco legal. Además, no es necesario encerrar en casa para cobrar el censo. Así es. Ya, es bien claro. La Constitución es bien clara. Y miren, a ver, pirámide de Kelsen, como dicen en la universidad. En la punta de la pirámide está La Constitución. la Constitución. Ninguna norma inferior puede contravenir la Constitución. Entonces tú por decreto supremo no modificas la Constitución. Estás prohibido de hacerlo. Y si lo haces, lo que prevalece es la Constitución sobre la norma de rango inferior. Entonces, para hacértelo sencillo, arriba está la Constitución, debajo viene la ley y luego viene el decreto supremo. Este censo se está regulando por decreto supremo, es decir, por una norma reglamentaria. Una norma reglamentaria no puede violar derechos constitucionales. O sea, es como, de nuevo, el mamemimomú del derecho constitucional, del derecho. Eso lo aprendes en el primer año, en el primer ciclo. ¿Ya? Y cuando llevas el primer curso de constitucional y ves la parte de derechos fundamentales, o derechos humanos, si quieren llamarlos así, es fácil, es obvio. ¿No? Estas son restricciones para el Estado, no restricciones para nosotros. El Estado no puede detener sin mandamiento escrito, motivado por el juez o en flagrante delito. Acá se lo están aprendiendo todas de memoria, para decírselo a un policía que no haya recibido las instrucciones claras el domingo. Y dos, en caso de estado de emergencia, cuando se termine un toque de queda, porque se restringe la libertad de tránsito. Punto final. No hay otra forma de detener. O estás preso en una prisión, ¿no es cierto? O estás bajo toque de queda. Pero inamovilidad, eso tienen los que están sometidos a normas reglamentarias internas jerárquicas dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nada más. Los civiles no tenemos orden de inamovilidad. Es traer del mundo castrense palabras que no son para nosotros. Y también la Constitución dice en su artículo 2 también, inciso 20, todo lo que les digo, aunque les parezca increíble, todo lo que les he contado es el artículo 2 de la Constitución, que es larguísimo, ¿ya? Pero el artículo 2, inciso 20, lo primero que dice en el A es, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. El funcionario público es al revés, solo puede hacer lo que la ley le manda. Pero nosotros los civiles, nadie nos puede impedir circular, porque la ley no me lo prohíbe. No me lo prohíbe, al contrario, me lo permite. Entonces yo creo que Carlos Basombrío, que ha trabajado, reitero, muchos años en el IDL, ya entendió. Ahora, él está diciendo que el milagro es que todos colaboremos. Encantadísima de colaborar. Desde el primer día, por las buenas, sin amenazas, sin violación de derechos constitucionales. Encantada.
Y me alegro además que mucha gente ha aprendido algo sobre sus derechos, ¿no? Porque acá todos me decían, sí, no hay que salir. Entonces, a ver, ¿puedes venir a cubrir el programa de radio el domingo? No hay ningún problema. No va a haber mucha movilidad, ciertamente. Va a venir a pie. A pie tiene que venir, o que lo traigan en mototaxi, pues no sé. O te puedes entrevistar previamente. Así es, puede ser. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Va a venir un congresista de Frente Amplio que ya está acá. Nuevo Perú. No, perdón, Nuevo disculpen. Es que ahora que todos se parten, pues es complicado. Así ¿no? es. Entonces, va a venir un congresista de Nuevo Perú para hablar varios temas que ellos tienen en agenda. Y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, y estamos para conversar de varios temas con un congresista de justamente Nuevo Perú, nada de equivocaciones, sin equivocaciones. Nuevo Perú, Richard Arce, y vamos a hablar de varios temas de coyuntura política. Obviamente voy a empezar por el censo, ¿no? Porque hemos estado en eso, y a mí me sorprende que congresistas que siempre han estado en la defensa de derechos humanos no hayan dicho nada sobre este tema, de verdad, o sea, derechos humanos fundamentales, el derecho a no ser detenido, el derecho al libre tránsito, el derecho a guardar reservas sobre tus convicciones religiosas, está en la Constitución, ¿no? Y ¿por qué el Congreso no se ha comprado este pleito? Creo que 2 o 3 periodistas hemos estado insistiendo. Bueno, Enrique Gersi, que es abogado de un ciudadano que ha interpuesto una acción de amparo, y pare de contar. Al final nos han hecho caso, pero nos ha costado. ¿Por qué el Congreso no se ha comprado este pleito, que es un pleito importante en defensa de los derechos humanos? Como representantes de la población. Claro. Ante todo, buenos días, Rosa María, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros sí hemos hecho explícito nuestra posición, sobre todo el asunto que se tenía la imprecisión, diría, del Ministerio del Interior de que si no estábamos en nuestros domicilios nos iban a conducir a la comisaría. Acaba de precisar el ministro Basombrío que no, de ninguna manera. Anoche, solo van a sugerir que colaboren con el censo. Definitivamente es un proceso estadístico muy importante que se da cada 10 años, válido en todos sus términos. La metodología está en cuestión. Hay diferentes especialistas que plantean diferentes alternativas para poder hacer la evaluación, como el hecho de tener solamente a una persona adulta en el hogar para que pueda dar la información, y creo que es más que suficiente, partiendo de la premisa de la responsabilidad que tiene todo ciudadano de brindar la información real, porque un censo lo que busca es tener los datos precisos de la población, de los domicilios, de las personas que habitan en cada una de las viviendas, sabiendo que hay un serio problema de catastro también a nivel nacional. Nadie sabe cuántas familias viven en una casa, ¿no? Entonces, con todas esas atingencias que tiene el proceso, en realidad la idea es colaborar. Pero no es posible, como tú acabas de expresar, que se puedan vulnerar derechos como al libre tránsito. Definitivamente. Imagínate una emergencia. Hay diferentes circunstancias. Yo tengo 2 menores hijos. Si alguno de ellos va a requerir algo, yo voy a salir a la calle por obligación y responsabilidad como padre de familia. Muchas personas que me dicen, mira, día domingo, por ejemplo, mi madre que vive sola, se queda sola. Y normalmente nos turnamos para ir a verla. ¿Ya? Entonces llega el censador, mi mamá no puede contestar las preguntas del señor, ni siquiera le puede abrir la puerta. Entonces tengo que salir temprano para ir a estar con ella, acompañarla. Ah, no, presa, detenida. Oye, estoy yendo a ver a mi madre que está, o después del censo, estamos yendo a ver a mi mamá que se ha quedado sola porque no debería estar sola mucho rato, ¿no es cierto? Y además estamos esperando que llegue el censador para contestar por ella, porque probablemente ella no se acuerda bien de las cosas. Ya, entonces ni siquiera puedes prestar auxilio familiar, pues nada, detenido, encerrado. Entonces esta mentalidad extrañísima del jefe del INEI, además con un censo anacrónico, con una metodología anacrónica, un censo de hecho, cuando todo el mundo le dijo que haga un censo de derechos, es decir, las personas que residen en un lugar, no las que duermen en un lugar, que es una cosa muy distinta. En fin, al final va a haber buena información, esperemos, suficiente, no lo sé, pero hay varios problemas. Por ejemplo, si las parejas son del mismo sexo, la respuesta vota que la respuesta es incorrecta. No, de verdad. Es una vulneración de derechos. Es una discriminación
a esta. Si la pareja es del mismo sexo, sale que esa pareja está mal respondido. Error, sale como error. ¿Ya? Entonces, no las van a visibilizar en absoluto. Hacen una pregunta sobre autopercepción que según ellos se han demorado 4 años en hacerla. 4 años, ¿eh? Y no ponen a ninguna comunidad asiática. Ni Nisei, ni Tusan, nada. Ninguna comunidad asiática. Y sabiendo tampoco, que hemos sido migrantes, ¿no? Y el inicio del siglo pasado. ¿Qué cantidad de migrantes y cuántos descendientes Y por último, tenemos? si no querían poner asiático, o de origen asiático, ya, para hacerlo. Y blanco es una acepción muy extrema. ¿Por qué no ponen europeo? No, pero también en el tema de quechua, por ejemplo, yo vengo de la región Apurímac. Por ejemplo. En Andahuaylas somos chancas. En Abancay, Aymara, Santabamba son quechuas. Así es. Y en la zona de Cotabamba son yanahuaras. Así es. Entonces, por ejemplo, en Andahuaylas tú le dices, tú eres quechua, y yo he hecho un mensaje para poner quechua, por supuesto, porque es nuestra identidad, pero me causa un conflicto interno con mi población, porque por encima de quechua yo soy chanca. Ese es mi origen y esa es mi forma de ver la vida, tal como lo hemos interpretado. Inclusive de profundo orgullo. En la pregunta pueden poner otros. Pero otros. Otros. Lo puedes poner yo soy quechua o puedes poner otros, lo cual va a ser una enorme confusión. Porque, ¿qué pasa? Los chancas, los yanahuaras, en todo Cotabambas se habla quechua. Entonces, se están preguntándote por tu lengua o por tu etnia. Lo cual genera una enorme confusión, porque mi lengua es quechua, sí, o mi lengua es aymara, sí, pero yo no me considero quechua, yo me considero chanca. Es un enredo, porque, ¿sabe qué va a pasar al final? El 50% de la gente va a responder mestizo. Nos ahorramos. ¿Y usted qué es mestizo? Usted mestizo. O sea, nos ahorramos el problema. Lo que quisiéramos nosotros además, ¿qué pasa con una persona, digo, como yo, pues más o menos blancona, ¿no? Me gusta la música afroperuana, ¿no? Bailo todos los fines de semana. Compongo, canto, soy un músico pues comprometido con la difusión del arte afroperuano. Yo me siento afroperuana. Entonces el encuestador me dirá, señora, ¿pero por dónde? No sé. Usted me ha preguntado cómo me percibo. Acaba de tocar algo muy importante, porque no es una pregunta, consideramos que no debería ser una pregunta étnica para definir raza, sino cuál es la cultura. Más aún en el Perú, donde hemos, como acabamos de expresar, hemos tenido tantas migraciones, hemos tenido tantos mestizajes, tantos encuentros de diferentes culturas, y lo importante es que un ser humano se siente identificado con un grupo cultural. Claro. Y cuando yo hablo de quechua, chanca y anahuara, me refiero a mis antepasados, a mis orígenes, a mi costumbre, a mi huayno, a mi forma de hablar el quechua, porque es distinto. Sí. El quechua que hablan en Cotabambas es distinto al quechua que hablan en Andahuaylas. Claro, y pero pero se puede comprender. Entonces es importante que el censo debía haber abordado el tema cultural, no tanto en una acepción étnica, porque eso genera un conflicto de identidad, como usted acaba de expresar. O sea, uno se comienza a pensar y a cuestionar. ¿Yo ahora qué hago? Mestizo, pues ya salgo el tema. No, pero fíjese, en Cusco, en Acomayo, en Pilpinto, todas son rubias. Claro. En Chicmo, en mi provincia de Andahuaylas, son rubios. Porque son descendientes españoles. Y son quechua hablantes. Claro. Lindas, guapísimas. ¿Eso pero qué significa? Que todas son, claro, en Cajamarca, en Chachapoyas, en Huánuco, la cantidad de gente más blanca que la túnica del Papa, ¿ya? Y esa gente se siente mestiza o se siente quechua. Entonces, el encuestador mira, no, pues mamita, tú no eres quechua. No, señor, yo soy quechua. Entonces, es muy complicado. Vamos a ver, no sé qué va a votar la respuesta. Lo que yo sugiero, y estamos exhortando, estamos haciendo una campaña inclusive desde el Nuevo Perú, es de reafirmar nuestra identidad cultural. ¿Cómo nos sentimos? Independientemente del color, independientemente del tema étnico, porque hasta hablar de raza pura, tendría que hacerte pues ADN, ¿no? Exactamente. De ser descendiente directo de nuestros antepasados incas, chancas, es bien complicado, claro, porque además si no lo tenemos de inga, lo tenemos de mandinga, como decía. ¿Usted qué cosa quiere? ¿1000 años para atrás? 10.000 años para atrás, más o menos, ¿no? Porque nos podemos proyectar. 1.000.000 de años para atrás, que más o menos. Les cuento al público, porque hay algunas instituciones en Estados Unidos científicas, sobre todo National Geographic lo hizo y lo sigue haciendo, que ha recogido el ADN de miles de personas en todo el planeta para reconstruir un mapa genético del hombre. Es interesantísimo. Y, por supuesto, pide voluntarios. Entonces, yo tengo un sobrino y una hermana que aceptaron ser voluntarios.
Pero como es mi hermana, mi herencia genética pues es exactamente la misma, ¿no? Bien interesante Y el resultado. tienes el resultado y es... Oye, bien el resultado. De todos los confines del mundo. No, lamentablemente no. O sea, indio sudamericano, que lo que nosotros esperábamos encontrar, 0. Porque mis ancestros recientes, todos son europeos. Entonces, casi todo el porcentaje total es europeo. Pero hay trazas de sitios muy raros. Entonces, norte de África, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la migración mora, ¿no es cierto?, hacia España, lleva sangre africana. Entonces, si tú mezclas todo, es complicadísimo, ¿no? Escandinavia, por ejemplo, bastante escandinavo, a mí me vendrá lo terca. Obviamente todas las islas británicas, porque además mi apellido McBride, eso es de un abuelo directo, ¿no? Pero España tiene un peso de 50% en el ADN, solamente la península ibérica. Entonces, tú dices, ¿y acá qué pasó? ¿No? Y en el único momento en que tú ves que sí hay mezcla de sangres es en Centroamérica, mucho antes de que estos españoles llegaran a Sudamérica. Estamos hablando de 400 años atrás. Fácil. Entonces, por eso te digo, ¿de a cuánto quieres mis ancestros? ¿De 1000 años, 2000 años? Porque esto se supone que es como 10.000 años. Claro. ¿Ya? Entonces, nadie pues se puede hacer esa prueba uno por uno todos los peruanos, además no tendría ningún sentido. Y la idea es que tú te autopercibas, ¿no es cierto? Te autopercibas. O cómo te perciben los demás, ¿no es cierto? O sea, a veces pasa que en el Perú tenemos una manera que no es políticamente correcta de tratarnos los unos a los otros, pero que se usa mucho en el Perú. Entonces tienes un pata con el que juega fútbol y todo el mundo le dice el negro, ¿no? Y él no se siente pues negro, nunca se ha visto. Mira, yo negro no me veo, no sé por qué me dicen el negro, ¿no? El cholo. Yo no me siento cholo, yo me siento ario. Pero es de reafirmación cultural. Yo quisiera yo dar ese mensaje mismo a la población. Ahora, que cuando le hagan la pregunta, que respondamos con toda la sinceridad cómo nos sentimos culturalmente. Claro, ahora, eso es muy fácil en una comunidad pequeña. Es decir, si todos somos aguajún, pues. ¿No? Si todos somos de una comunidad en Cotabambas de la que todos somos Llanahuara, perfecto, y todos lo sabemos. Pero en urbes grandes, piensa en Lima, con 10 millones de habitantes, no hay ese reconocimiento social. Por lo tanto, es bien complicado. Pero ¿sabe? Hay un detalle, Lima es migrante y en realidad yo creo que ahí va a haber más respuestas muy interesantes. Muy interesante, vamos a ver qué sale. El hecho de haber clubes departamentales muy de grandes. todos los, Sí, de toda la circunscripción territorial hace que haya... Pienso que va a haber un bonito resultado a nivel de identidad para entender que Lima es una ciudad de migrantes que se ha trasladado la sierra a la selva. En el caso de Apurímac, su departamento no solamente son departamentales, sino provinciales. Ah, por supuesto, como por estaba si acaso, expresando. Porque hay rivalidad, pues, hay rivalidad. Y acabo de estar en Abancay acabo de estar en Cotabamba. Sí, vi la foto con todos los periodistas, aprovechamos para saludarlos a ellos que le hicieron un reconocimiento. Estuvo muy bien, estuvo muy lindo. Me cae un poquito mal la altura, pero sobreviví. Pero Abancay es un valle primaveral de 2.400 metros. El problema es el viaje del Cusco. Eso es lo que le Abancay, las casi 4 horas de viaje. Pase por el Labra de Salhuite arriba, pues. El Labra de Salhuite está a 4.000 metros. Dice, no, nosotros estamos bajitos. Claro, pero allá al bajito tienes que pasar por el de arriba. No, y tienes que bajar hasta el río Apurímac cuando pasas 27 curvas. 27 curvas, no sé lo que va. No hay quien aguante. Y el estómago lo tenía en la garganta. Macho, eso es para machos. O sea, yo está purea. Pero tengo que volver. No, pero lo bonito son los pisos altitudinales y yo creo que es un potencial para un corredor turístico, entendiendo que Apurímac no recibe casi nada de los turistas de Cusco. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay que meterle un poquito de plata. Poquito de plata. Estamos de acuerdo. ¿Eh? Porque ¿qué está pasando con las ciudades de todos los Andes peruanos que tenían tanto potencial estético? Están copiando a Lima. Y eso es un error. Reina la pared sin tarrajear. Olvídate de la teja andina, olvídate de la cal blanca de las paredes. Ahora es vidrio azul. O si no, los cerámicos, ¿no? Como ponen aquí. Cerámicos en la pared, ¿ya? Y techo calamina. Entonces tú dices, pero ¿dónde está pues la bonita arquitectura local, antigua, que tenía tanta prestancia? Entonces tienes que salir a los pueblos a buscarla. Igual está pasando en el Valle de Mantaro, igual en el Cusco. Tú aterrizas y dices, ¿a dónde he llegado? A una ciudad en construcción.
¿ya? Y la ciudad creció alrededor del aeropuerto, lo cual es muy serio. Abancay no tiene aeropuerto, debería tener, por lo menos arribita debería tener, no, Andahuaylas sí tiene, pero de todas maneras falta meterle un poquito de plata, porque si hubiera un vuelo Cusco-Andahuaylas, seguro, ¿no? No que te persines así, no esto que te muere, pues, ¿no? que te vas persinando. Echarle a las variables aleatorias. Claro. Si se da o no se da el vuelo. Claro. Además, y sabe que cuesta más caro que viajar a Santiago de Chile. Cuesta más Viajar caro a que Andahuaylas Miami. es más caro que ir a Santiago de Chile. Y no lo estoy diciendo y en mire, broma. el otro problema. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas tenía que estar una noche en Huancayo y la noche siguiente en Abancay. ¿Por qué no puedo ir de Huancayo a Abancay Las directo? conexiones regionales, ¿no? Tengo que pasar por Lima. Como sucede en cualquier parte del mundo, que hay Claro, conexión regional no, a todos sitios. no hay conexión regional, tengo que pasar por Lima. Ya, por último decíamos un tren, pues por último, me voy durmiendo toda la noche y llego al día siguiente. No hay tren, no hay nada, hay un camino que me demora 16 horas. Y si tú sacas... Andahuaylas también más o menos. Claro, y si tú 16, sacas- 18 Estás hablando de la horas. vía aérea. No, terrestre. Tienes que 16 hacer un triángulo para poder... No, en la aérea tienes que hacer el triángulo. Claro. ¿ya? Y en la terrestre, para ir en línea recta, que no está tan lejos tampoco. Claro. Ya, saca tu winch en el mapa del Perú, no está tan lejos. El camino es 16 horas, porque es de Huancayo a Ayacucho son 8 horas, Ya. y de Ayacucho a Abancay son 8 más. Claro. 8 más. 16, pues. ¿Ya? Eso es lo que yo hacía cuando tenía 10 años. Pues yo dije, bueno, esto ha No, pero mejorado. nosotros hacíamos 3 días de viaje, Rosa Sí, María, yo sé. cuando éramos niños. Por donde Era un llovía. viaje de aventura. Salíamos 1 de la tarde y llegábamos al subsiguiente día en la madrugada a la ciudad de Lima. Sí. Imagínate el viaje. Pero- Era toda una aventura. Pero dependía de si llovía o no llovía. A mí me ha Ah, agarrado por nevada, supuesto. me ha agarrado lluvia arriba también. De eso depende mucho y que no te mates, ¿no? También. Es terrible. No, y en el bus 50 personas con una capacidad para 30 pasajeros y había Claro. 50 personas con todas las maletas encima. En realidad, mis recuerdos más hermosos son esos viajes de 3 días para llegar a Lima. Claro. Ese era el nivel de conexión, pero todavía sigue siendo duro. Ha mejorado Ha mucho. mejorado mucho porque la carretera está asfaltada, de Cusco a Abancay son 4 horas, hay cosas para mostrar, está Saigüite, hay varias cosas para mostrar, pero tienes que darle facilidades a la gente en Abancay, y yo, la verdad es que no hay muchas. No, y también prepararnos para poder atender turistas, porque es lógico. distinto atender entre nosotros y también tener una visión colectiva de cuidar la ciudad, por ejemplo, con el tema de la basura, de no ensuciar, y sobre todo ese trato tan amable que es muy característico en la sierra. Oye, muy característico, a mí me tratan muy cariñosamente cada vez que voy, sobre todo cuando me siento pésima, todos corren a salvarme. Bueno, tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar Así para somos hablar los de... quechuas. Sí, vamos a regresar a hablar de las facultades delegadas, que obviamente Nuevo Perú no va a dar ni muerto, ya lo conozco, ya, pero también de otros No, temas. más bien estamos incentivando ese tema de tributario, vamos a conversar. Ah, no puedo creer. Vamos a la pausa. ¡Milagro! Eso está bueno. ¿Exoneraciones tributarias? Qué raro. Sí, porque es lo que está... No, queremos fortalecer nuestro sistema tributario. Ah, por ya, supuesto. más tributos, ya. No es que sea más tributos, hay que pagar lo justo y lo correcto que No, corresponde. más tributos. La izquierda siempre quiere más tributos. Vamos a la pausa Ya y lo volvemos. conversaremos. Vamos a Estamos la con el pausa. congresista Richard Arce, de Nuevo Perú. Volvemos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que transmite A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y estamos acá con el congresista de Apurímac. Estoy muy contenta con el señor Richard Arce, congresista de Nuevo Perú, que estamos hablando de la problemática de Apurímac, que es muy compleja porque, aunque parezca mentira, Apurímac es sumamente diverso. Eso es valles interandinos muy bajitos y alturas. He tenido que sobrevolar casi todo Cotabambas en helicóptero, y la verdad es que es impresionante porque no hay mucho para sobrevivir, salvo pastoreo, pues a 4.000 metros de altura no hay, y las condiciones de pobreza ya han sido tradicionalmente pues extremas, ¿no? No, pero también hay agricultura. Hay muy Agricultura, buena producción pero de más- papas nativas Sí, pues, y pero productos. más ah, bajito, ¿ah? Ah, no, pero sí, hasta 3.800, hasta 4.000 metros hay experiencia Sí. de producción de papa. Pero bien duro, ¿ah? Ah, Pero por supuesto. Es duro. La productividad es baja, es duro. Se nota. Es de autoconsumo. Básicamente, toda la producción en la zona de Cotabamba son pastores en su gran mayoría. Exactamente. Ha habido proyectos mineros, no solamente de las Bambas. Muy cerquita donde has estado en Chalhuahuacho está Jochasaiguas, donde Ya. estuvo el gran proyecto del grupo Vice, que exportaban Bueno, oro. esa Eso es fue en el año 40, 50. Por esa inclusive razón, Chabuca Granda nació en exactamente, Apurímac. esa es la razón por la que Chabuca Granda nace en Cotabambas, porque su padre era minero, pero era un ingeniero minero contratado por ese proyecto.
Pero ahora están muy bien con el cobre y yo le digo, tienen que hacer que lo lleven, no lo han llevado a ver, que no ¿no? se repita la historia de Hochasayhuas, porque usted va a esas comunidades y Ya. la pobreza son de los más altos Bueno, no índices, creo han que haya- sacado tanto oro durante No creo tantos que años. queden pobres Entonces, en con esta la cantidad de plata que nueva les han dado. experiencia, Les que han es dado la de una las cantidad de Bambas, plata. que sea una oportunidad, porque no solamente está las Bambas, está el proyecto Akira, está el proyecto Panoro. Estoy hablando solo de la provincia de Cotabambas. No, mire, Si vamos a realmente- otra provincia, por ejemplo, en Aymaraes, ahí tenemos los Chancas con Por eso. la Sauder. Pero yo le digo, Cotabamba, que es una de las provincias más pobres del Perú, puede terminar siendo en unos 10 años una de las provincias más ricas del Perú. De verdad, les puede Mejorar. cambiar la vida a todos. Y hay que mejorar la situación de pobreza, la situación mejoró. de desnutrición. Ya mejoró. Hay que mejorar la educación, la salud. Con su gusto local, pues no, que uno no tampoco puede oponerse, ¿no? Porque a la gente le han dado plata, entonces le quieren hacer edificios de 5 pisos, de nuevo, pues con calamina y sin calles, sin veredas, sin nada. Pero no importa, ¿ya? Ya lo harán mejor. Pero el asunto es que van a salir a pobreza. Ahora, El cuénteme. Estado tiene que estar presente. Bueno, si, porque si el alcalde lamentablemente está muchas veces- preso por corrupto en Chalhuahuacho, ¿qué hacemos? Que es el pueblo que queda al lado de las Bambas. ¿Qué hacemos, pues? Y él es el Estado, el alcalde es el Estado, no la compañía minera. El alcalde, la policía, Los ese es gobiernos el locales, Estado. pero también el gobierno nacional. O el y gobierno en eso nacional. es muy importante. Mira, fíjate, el año 2016, gobernador. Ollanta Humala hizo un compromiso en Chalhuahuacho y se llamó el Plan de Desarrollo del Chalhuahuacho, que contemplaba saneamiento básico y hospital de Chalhuahuacho. Ya. Hasta el día de hoy sigue durmiendo el sueño de los Sí, justos. por eso le toca. El año pasado fue tiene Vizcarra. y tiene la Y plata. fue Vizcarra. Hizo el plan de desarrollo de Cotabambas, ya no solamente Chalhuahuacho, Sí, toda no, la claro, provincia. 2.000 millones. Hicieron Claro. en realidad un listado de todos los Claro, proyectos porque, que iban a desarrollar. porque además tienen la Pero plata. hasta la fecha es muy poco lo que se ha hecho Sí, y lo que se ha avanzado. es un problema de mala Es una gestión. ausencia del Estado De mala y gestión. que la empresa minera a veces pretende sustituir Y no ese se- rol de no Estado. se Y ese puede. es un gravísimo error Sí, también. pues. Entonces Bueno, hay pero- una coordinación pero entre Estado, la empresa claro, minera y sobre todo con de- las comunidades. claro, y la ¿no? demanda, ¿no? Pero ahí la comunidad tiene que entender que no le corresponde cuál es el rol de cada quien. Yo siempre le pregunto a la gente, tú tienes que saber a quién pedirle qué, porque si no te confundes y nos confundimos todos. Pero vamos a las facultades delegadas. La ministra ha dicho, aunque no ha presentado el proyecto, ¿no? Es un misterio, la primera ministra ha dicho que quiere facultades delegadas del Congreso para legislar en materia económica y de prevención de desastres. Y ustedes han dicho, ni hablar. O han dicho, sí, señora, Sí, pase, queremos encantada. que se abra el debate, por supuesto. Que encantada. Y no solamente es es en el tema económico, pero específicamente en el tema tributario. En la Comisión de Presupuesto, hace 2 semanas estuvo el superintendente de la SUNAT y le hicimos la pregunta respecto a la devolución de IGB, impuesto a la renta, sobre todo de las empresas mineras. ¿Cuánto es que el Estado peruano no está percibiendo? Son 11.000 millones de soles que nos está percibiendo. No, no es Por que no- exoneraciones fiscales Ya. son 15.000 millones. No. Palabras del Yo sé, superintendente. yo sé, Y pero un no- dato más, Rosa María. Es que no está entendiendo, Y ya. 8.000 millones de los problemas que están judicializados con las principales empresas. Es que eso no es una Entonces, deuda. Eso no es una deuda. Lo que pasa es que todos ustedes que están en la Comisión de Presupuesto tienen que pasar por un curso de Derecho Tributario acelerado. Mire, cuando el Estado me acota a mí algo, persona natural, que yo creo que no debo pagar en justicia, yo me voy al Tribunal Fiscal. Primero a la SUNAT, presento mi reclamo y luego al Tribunal Fiscal. Resulta que el Tribunal Fiscal me da la razón y dice, sí, pues no te toca pagar. Porque es mi derecho. Es mi derecho. Yo tengo el derecho a reclamo. Yo no debo nada. Es mi derecho. Me están acotando algo que yo estamos no he hablando de gastado. los 8.000 millones de los Exactamente, problemas judicializados. exactamente. Y hay un tema que un está momentito, en el no he Tribunal terminado. Constitucional. ¿Y qué con- pasa? ¿Y qué pasa entonces? ¿Saben lo que pasa? Gano en el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia administrativa de la SUNAT. Y la SUNAT apela al Poder Judicial. ¿Con qué derecho la administración en su primer nivel apela de su tribunal? Nadie sabe. Entonces te llevan al Poder Judicial, te tienen 10 años en el Poder Judicial y cuando llega la Suprema los intereses son una bola de nieve. Y te tienen contra la pared y tienes a personas diciendo, no, deben 10.000 millones de dólares. No deben 8.000 millones de dólares. Deben en realidad lo que les acotaron inicialmente. Si es que tendrían que haberlo pagado y la bola de nieve de intereses se las quieren chancar encima por la incompetencia del propio Estado de no cobrar a tiempo. Entonces,
un momentito, y se le dice a la opinión pública, no, las grandes empresas en el Perú deben millones. No deben, se están defendiendo de una mala acotación. Para eso se estudia derecho tributario, para eso se creó la Constitución. Usted sabe, la Carta Magna se crea para defenderse de los abusos de la administración del rey. Entonces, digamos, el derecho constitucional nace en Inglaterra para defenderte de la tributación mal hecha. Entonces, acá nos dicen, no, usted no tiene derecho a defenderse. Usted tiene que pagar. Oiga, señor, pero están cobrando una barbaridad, esto no me toca pagar. Y en cuanto a devolución de IGB, es de IGB que ya pagaste. Pagaste mal y pagaste de más y te lo tienen que devolver porque te corresponde. Y en renta pagada, porque ¿qué pasa? Las empresas prepagan todo, renta y IGB. Y cuando se te hace la liquidación, si no has tenido utilidades, se te tiene que reconocer que te tienen que devolver. O sea, eso no es una deuda de los particulares con el Estado. Eso es que los particulares ya pagaron de más y se les tiene que devolver lo que han pagado de más. Si no es un robo, pues, derecho constitucional básico. Si no, el Estado no te puede robar. Entonces, vamos a hacer la precisión respecto al tema de las empresas mineras. A ver. Las empresas mineras no están pagando IGB por un siguiente vacío legal que existe. Las empresas mineras, cuando venden sus minerales, ellos no giran una factura porque exportan. Exactamente. Porque los impuestos no se exportan, es una premisa. Así es, jamás pero se cuando exportan. compran cualquier equipo, cualquier Exactamente, material, tiene papelería, crédito fiscal. compran con facturas. Exactamente, y tiene Y crédito cuando fiscal. corren, usted sabe que el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. Así es. Que se corre con las compras y las ventas. Así Lo es. que usted acaba de explicar hace unos minutos es válido cuando una empresa gira facturas y también cuando compra, recibe las facturas y se corre el IGB y de la diferencia se paga lo que corresponde en el impuesto. Es que el Estado te tiene que... caso, sí, permítame, en el caso de las empresas mineras, de todas las caso de las empresas. empresas mineras no están girando una factura por las ventas. Al no girar una factura por las ventas, todas las facturas de compras como IGB lo corren para que pidan devolución del IGB. Por supuesto. Entonces ahí hay un vacío. Porque porque han pagado el IGB, se lo tienen que devolver. ¿Y por qué no tú corres con las ventas? Porque no tienen contra qué netearlo. Por ese vacío, porque se está exportándose. Eso es lo que queremos solucionar. Que debería girarse una factura por las ventas para poder deducir lo que es correcto que cualquier empresa que está produciendo, no sé, la Bacus, por ejemplo. La Bacus compra sus botellas, vende su cerveza. Por la compra de botellas... Claro, es un impuesto y por la venta de la cerveza tiene su factura. Y cruza esas dos facturas y de la diferencia paga lo que corresponde en el impuesto indirecto del IGB. En el caso de las empresas mineras no hay factura por ventas, solo por compras. Así es. Entonces, evidentemente, el monto a la hora de hacer el corrido es mucho mayor porque toda la ventaja es por el IGB. Pero llega al extremo, son 5.800 millones, es lo que nos ha informado palabra del superintendente. Eso es lo que han gastado en compras en el Perú, eso es lo que gastan en comprar los materiales que necesitan para producir. O sea, no van a comprar nada. Papelería, una computadora, exactamente. Una gaseosa, entonces usted quiere que no compran nada. No, por supuesto que compren. Entonces, el vacío, ya sé, pero están pagando 18% más y no reciben, ¿se da cuenta? La compensación por la exportación. Están pagando 18% más. Sí. Todos los ciudadanos. Todos, por supuesto. Pero negocio paga ese 18%. Ya, pero ellos están pagando como le deduce con sus ventas. En el caso de las empresas mineras no pueden deducir. ¿Por qué? Porque ellos exportan y no giran una factura por la exportación. Por eso. Y usted quiere que pague igual, como consumidor final. No es que yo quiera, es el análisis que se ha hecho y la discusión que hemos tenido entonces con el usted quiere que la minería, muy bien, entonces el superintendente que es fujimorista, pero no importa. Usted quiere, no, eso es independiente. Lo que hemos hecho el análisis para ver. Usted quiere que la minería pague todo el IGB como consumidor final. No, busquemos un equilibrio, porque también hay un incentivo fiscal para el sector exportación. Usted sabe que en la exportación hay que ser competitivo. Los agroexportadores, por ejemplo, necesitan... usted se está tirando de drogas, se está tirando un montón de cosas, o sea, porque me imagino que no tiene idea de eso. Pero lo que usted está diciendo... Le estoy argumentando, le estoy dando el sustento de que ellos solamente giran reciben las facturas por compras y piden la devolución del IGB. Obviamente. Pero no están
no se está haciendo la deducción que corresponde por las Porque- ventas. porque no se y eso exporta genera un el perjuicio. IGB. En montos, en números, Rosa María, son 5.800 millones que devuelve el Estado en devolución de IGB y en el impuesto a la renta. Y en recaudación fiscal están recibiendo unos 2.000, 2.500 millones. No tengo el dato preciso, Bueno, pero porque es todo- ese monto. Así es. La diferencia de eso son casi 3.000 millones que está de soles. Estamos hablando de soles, todos soles. Es el perjuicio anual, solamente por este No tema de es un devolución. perjuicio, es la ley. Es la ley, no es un por supuesto, perjuicio. es la ley, es legal. Ya, por eso pues. que tenemos que modificar. Es la ley. Pero ya. no es justo, Bueno, ¿no? o sea, va a A quebrar eso a se todas las llama justicia empresas. fiscal. No, va a quebrar a todas las empresas mineras, al una maravilla. contrario. Bueno, vamos a la pausa. Ya, siempre la izquierda promoviendo la producción nacional. Vamos a la pausa y No, regresamos. Estamos hablando que las empresas mineras van para adelante. No pero hay van que para adelante. exigirles Ustedes que quieren paguen destru- sus impuestos como Ustedes, corresponde. ustedes son antimineros por naturaleza. No, al Bueno, por lo contrario. menos sus socios del otro lado, los ex socios son antimineros por naturaleza. Vamos a la pausa. Vamos. Hola. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo con el congresista que quiere que los consumidores, que no son consumidores finales, paguen IGB. ¿No? Que el consumidor no final que está produciendo algo y exportándolo pague el IGB. Si es así, tiene que aplicar a toda la exportación, a textiles, agropecuario, a todo el mundo, no solamente la minería. Con lo cual, usted destruye la exportación peruana, más o menos en 5 minutos. Pero bueno, en fin. Ir contra la exportación, Sí, sí, al sí, contrario, sí, el sí. mercado internacional es bastante competitivo y requiere ciertos incentivos para poder llegar a ese nivel de Bueno, competitividad. Usted es el delegado de la Bancada Nuevo Perú en la Comisión Lavallato. Ya. Estamos esperando la acreditación de la mesa directiva Muy para bien. que podamos Esa comisión, incorporarnos de manera ¿para oficial. qué sirve? Dígame usted. Las comisiones No, investigadoras. esa en particular. ¿Sirve Yo tengo para- serios cuestionamientos a la Comisión Lavallato, Me imagino. definitivamente, porque hay un antecedente. El informe de la anterior Comisión Lavallato, que fue el informe minoría del congresista Pari, no pasó ni siquiera por el Pleno del Congreso. Y el día de hoy es una especie de vademecum, porque hay mucha información que ha validado, que en su momento salió como información, pero que no le tomaban en cuenta, pero ha validado ahora con todas las delaciones premiadas, con las diferentes destapes que ha hecho básicamente la prensa, pero también las fiscalías, tanto del Brasil como del Perú, y esperemos, o sea, queremos incorporarnos para poder nosotros ahondar el tema de la investigación, entendiendo el rol de comisión investigadora que tiene el Congreso de la República y el rol que tiene la Fiscalía, que son dos roles totalmente Mire, distintos y para que lo no único- deben entrar en competencia. Para lo y único que no ha servido obstaculizar. hasta ahora es para martirizar y humillar a personas. Usted ha visto interrogatorios. A Cecilia Blum le han llevado 12 horas. Y había una congresista del fujimorismo que decía, si usted no me contesta, la paso en calidad de investigada. O sea, ¿estabas a dónde? ¿A dónde estabas? No, uno tiene derecho a guardar silencio. No, pero no solamente no guardó silencio, les explicó 100 veces, y además cada congresista repetía las preguntas que había hecho el anterior, porque como había cámaras, querían lucirse. Ese maltrato, solamente de ver ese maltrato, yo no piso una comisión investigadora, porque considero que en ese lugar humillan a la gente, maltratan a la gente. A la señora que trabaja con el señor Castañeda Locio, le preguntaron si le gustaban los besos, ¿no? Y la señora salió llorando. O sea, puede ser culpable, inocente, eso lo determina No, la siempre hay que fiscalía. respetar a las personas. Pero esa comisión ha sido para maltratar gente o Además, una precisión. para lavarle la cara a Keiko Fujimori. Las personas que asisten a una comisión están en condición de investigados o de invitados. Si eres invitado, tú estás yendo a colaborar. No estás Bueno, yendo a un tribunal Keiko de la Fujimori, Inquisición. bueno, estás yendo a un no tribunal se, que no te se van a- imagina el tipo de preguntas. Además, gente sin ninguna preparación jurídica, que no maneja ni los elementos elementales de las leyes, ni los elementos elementales. Pregunta como si todo fuera delito. Todo es no es delito. Son legisladores, ¿ah? Y no conocen el Código Penal, no saben lo que es delito y lo que no es delito. Entonces, martirizan a la gente. Y a Keiko Fujimori la citan de un día para otro, va feliz, Keiko no se corre, hashtag, todo un plan de medios programado para lavarle la cara a la señora que no estuvo más de una hora y que le hicieron preguntas como, ay, ¿usted conoce a Marcelo Dorech? No, nunca lo he visto. Ya, listo, se acabó. Lo único que la puso en Yo aprieto fue participé- Gino Costa. Yo participé y no me respondió en una primera instancia el tema de quiénes eran Eran los sus tesoreros. miembros
que participaban en la administración de los fondos. No solamente los tesoreros, sino Claro, también todos. quiénes eran los que distribuían el dinero. Claro. Lo segundo que ella ¿Quién le va a evidenció contestar? fue respecto a los cócteles. Ella afirmó, ante la pregunta que le hice si tenían la precisión de quiénes fueron los aportantes en los cócteles, ella afirmó 3 veces que sí tiene el detalle. Ya, Que pues. sí tiene el detalle. Ese dato es muy importante, Rosa María, porque a la OMPE lo único que han declarado es cócteles, Claro, tantos como, seguidores. como actividad proselitista Entonces, porque se te permite si un ellos monto. tienen el detalle de quiénes son los aportantes, vamos a poder Pero- ver si realmente pero- ha habido esos pero- aportantes o pero simplemente señor ha Arce, sido señor o Arce, simplemente es le estrategia dicen para evadir su a responsabilidad. cada uno de sus subordinados que compren 100 tarjetas cada uno, ya está. No, sí, yo puse $15,000 porque mi lideresa, ¿no? He comprado 300 cartones para ir al bingo, ¿no? O sea, o ir al... Y acuérdense de la rifa. ¿Ustedes se acuerdan de la rifa del 2011? En la rifa vendieron, según ellos, 200,000 tickets para la rifa. Ahí nunca entregaron los No, autos. sí, ¿qué auto? Rifaban una refrigeradora, 2 ollas eléctricas y un microondas. Entonces, sí, y los entregaron. Hicieron un acta de entrega, Yo ¿no? recuerdo que hubo de unos Yo- carros que no entregaron, Y o sea, yo- nunca y yo- apareció y yo- quién fue el que claro, ganó. Y yo pedía que me entregaran un ticket, aunque sea uno, para ver uno. Nadie fue capaz de producir un ticket. Entonces, el cuento de la rifa es buenazo. ¿Ya? Es buena, le digo, ¿ah? Así Y- como los cócteles. es como el de los cócteles es más sofisticado. Porque ahí sí te cobran $350 por coco, ¿no? En cambio, el de la rifa, pero una rifa de 10 soles, ¿no? Pero según ellos habían vendido 200,000 rifas. ¿Cómo vas a haber vendido 200,000 rifas? Y yo no he visto un boleto, ¿no? Es imposible. Para rifar 3 cochinaditas. Entonces, de verdad, ahí la comisión, la Vallato, tiene que distinguir además una cosa que yo he explicado 100 veces. Lamentablemente, hasta que ustedes en el Congreso no cambien las normas de financiamiento de partidos políticos, no hay delito. No hay, pues, no es lavado. No es lavado. Es una infracción a la ley. Una falta administrativa Exactamente. sancionado por la OMPE que ni siquiera te Que quita ya- la inscripción como partido político. Exactamente, y que ya prescribió. ¿Ya? Entonces, eso para la campaña del 2011 ya que prescribió y para la No, campaña pero del nosotros estamos 2006. detrás de una reforma electoral estructural. Yo lo no sé. estos parchecitos que Yo están lo haciendo. sé, Ayer pero- creo que acaban pero de mientras- aprobar la idea de que aumenten al 40% la la valla. legitimidad de la valla para las elecciones regionales. No, es una barbaridad. Cuando No. es- Ahorita de lo que se trata la Comisión de Constitución es de ver cómo reduce la competencia. Es decir, que no entre nadie más. Que no entre Verónica Mendoza, que no entre Julio Guzmán, que los partidos pequeños no participen. O sea, que los distritales, que no haya y ahí listas hay distritales, que solamente hay un nosotros. Un desconocimiento tal de lo que es una organización política. Una organización política no empieza cuando se inscribe formalmente. Una organización política es cuando tiene vida orgánica, Claro. cuando hace sus congresos, Claro. sus escuelas políticas, hacen sus bajadas de base. Ahí está la gente caminando, militando en marchas. Eso es una organización política. La organización política no nace el día que tú consigues la inscripción en la OMPE. Si es así, estos 21 partidos No políticos existirían, pues. exactamente, y que al final son vientre de alquiler, y más bien ellos deben estar frotándose las manos porque con estas restricciones se va a convertir en un negocio para poder vender al mejor postor el partido Claro, político. mercenario. Además, eso está permitido. Entonces, no está prohibido. No eso está es prohibido mucho ser más mercenario. grave, eso es mucho más grave que Claro. cambiar la modalidad para que se puedan acreditar los verdaderos partidos políticos que existen, que Claro. tienen presencia a nivel nacional. Nosotros Ahora. como Nuevo Perú acabamos de hacer un congreso en el Cusco. Más de 300 personas que participaron en un Los congreso delegados. con delegados. Ojo, pues si lo hacíamos abierto teníamos mucho más gente. Esa es la demostración de que existimos. Claro. Ahora, las Algo firmas, muy ¿cómo- distinto cómo van a las las firmas es un serio problema, porque era 100, todos los partidos políticos que están inscritos, todos se han inscrito con 100,000 firmas. Y ustedes piden Ahora nos 400. piden 730,000 firmas. Y ahora nos van a pedir que tengamos 3 años de vigencia en el ROP. Oye, está Como hecho se- para que no participen. Pues. Definitivamente. Claro. No quieren que participemos en las elecciones y eso no es nada. Nada democrático, nada democrático. Eso es una barbaridad. Contra eso hay que protestar, contra eso hay que luchar. A mí me parece que la valla de las firmas es ridícula, la verdad, porque más llega un momento en que no puedes firmar por 2 partidos. Entonces todas las firmas están registradas a nombre de otro partido. Se te acabaron. Pero al final las firmas tú lo consigues con una bolsa de fideos, con Así un caramelo. es. Si no, pregúntale Fíjale a a Movadef. Marco ¿Cómo- Aurelio. No, pero Movadef, ¿cómo También. consiguió tantas firmas? Claro. No es que la gente que haya firmado son del Movadef. No, para Simplemente nada. que en la calle alguien se te acerca y bueno, porque eres buena gente le das tu Oye, firma. no, y no solamente eso, sino te dan una bolsa de fideos a cambio. Acá también leí.
Por supuesto. Feliz. Entonces lo que es más necesitan importante. ustedes son fideos, pues. No vamos a tener la capacidad de recursos económicos porque siempre hemos hecho campañas muy franciscanas. No, pero mire, póngase pues un paquetito de fideos de $1, ya, póngase eso. No, pero es ya. una falta de respeto, No yo importa. considero. Ya, pero es con, mucho más con importante, 700.000 por soles, a lo largo de 2 años, 700.000 soles con las cotizaciones de ustedes, la hacen, ¿ah? Yo creo que la hacen, ¿ah? Pero a ver, yo creo que la fíjese. hacen. Se ríe Eduardo. Pero es que no mira, es un tema de dinero, es Rosa que- María. no, es que Imagínate congresista podría ser mucho más importante yo estoy de que acuerdo con podamos usted. acreditar a las bases que existen. Por ejemplo, el Jurado Absolutamente. Nacional de Elecciones debería ir y verificar que participan 68, 500 personas en claro, Andahuaylas. claro. 500 personas en Yo estoy Abacán. de acuerdo con Eso usted. es más importante. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Y usted. es fácil, pero eso no es complicado de verificar. Pero tiene que luchar contra las condiciones pragmáticas que se le presentan. Definitivamente. Entonces Vamos a el pragmatismo, participar contra viento y marea. ¿quiere participar en las elecciones? Ya, estoy completamente de acuerdo con usted en lo que debe hacerse, pero lo que tiene que hacerse es el fideo, porque lamentablemente eso es lo que quiere el Congreso de la República, a eso lo están llevando, a eso lo están forzando. Pero mercantilizamos, exactamente. distorsionamos Pero perdóneme, nuestra si ni responsabilidad siquiera- política, porque la no hay gente piensa que la participación política solo es en elecciones, cuando la participación política es permanente. Con la indignación frente a los casos de corrupción, ya estamos poniendo nuestra posición pero política. congresista Arce, póngase a pensar, es más grave aún, el Congreso no quiere penalizar, o sea, poner en el Código Penal la recepción de fondos fuera de las limitaciones establecidas Y le por la están ley. dando una segunda oportunidad, o No sea, quieren. recibes plata, o sea, Claro. entregas plata, te van a dar una segunda oportunidad. Claro, como un niño que se porta mal. Muy bien, No, entonces lo que hay que ahí hacer... no debe haber O sea, contemplaciones. yo siempre digo, si realmente creen que Nadine Heredia y Iván Tumala tienen que estar presos, entonces tiene que estar preso Alan García, y Keiko Fujimori. Totalmente de Pero acuerdo. yo estoy por la Si es que se posición... comprueba que han recibido Claro. el dinero, Por siempre supuesto, partiendo de la siempre presunción desde de la la inocencia. inocencia, ¿no Ahora, es cierto? si esto es así, ¿no es cierto? Entonces díganme en qué ley dice, en qué ley penal, en el Código Penal, en qué artículo dice que recibir fondos de campaña fuera de lo que establece la ley es delito. En el Perú ningún- no es delito. En No es otros delito. países sí son es delitos. delito. Entonces, hay un vacío legal. Entonces, ¿por qué no lo hacemos delito? Hay que hacerlo. No pues, porque usted tiene 70 congresistas del Fujimorismo que sobre su cadáver lo van a hacer delito. Pero hay que luchar, hay que seguir hablando Yo sigo fuerte hablando y del claro. tema, Y yo en hablo el claro. pleno hay que decirles en su cara que no estamos de No acuerdo. es delito, pero tiene que ser delito. Tiene que ser delito, O sea, porque que- si no viene plata de narcotráfico, plata de la Y más tiene que decirle delincuencia, de la claramente, corrupción. todos los que van a ir presos, tranquilos, sus líderes no van a ir presos, porque no hay delito, pero va a haber delito, porque además la figura del lavado de activos es hiperforzada. No hay forma de que... El lavado de activos implica que a ti te dan plata, la lavas, la guardas tipo Maiman y después la trasladas a quien te la dio. ¿No es cierto? No te la gastas en una campaña sin una contraprestación posterior. Salvo que se pruebe la contraprestación posterior, pero no se ha aprobado. Por eso es lo difícil, ¿no? De poder Por probar eso, el delito. por y- eso, es imposible. Entonces, ahí lo único que te queda hacer es decir, bueno, a futuro lo vamos a meter al Código Penal. Y es ahí donde todos los fiscalizadores, todos los que dicen la cárcel, el otro, no sé qué, todos se hacen chiquitos. Todos se hacen chiquitos. Oye, hazlo delito, pues. El día que el Congreso haga delito, ahí les creo. Ahí les creo su comisión Lavallato. No, Oiga, delito y también a la par la responsabilidad civil con el partido político. También, que le quiten por la inscripción. supuesto. Ahí sí, que Ahí. le exijan 700.000 firmas para que se de puedan nuevo, inscribir. por supuesto, que les quiten la inscripción. Que les quiten la Pero- inscripción y lo metan presos. Porque hay ¿Ya? responsabilidad penal, personal, pero también como institución. Y lo que está quitando la ley, esta ley que está promoviendo el fujimorismo, es que está despersonalizando. Claro. Y eso es gravísimo. Claro. Porque hay cuando uno Penal. atropella con otro carro, hay la responsabilidad penal también del tercero civilmente responsable. Así es, todos Entonces, van, el todos. partido político tiene que asumir su responsabilidad, Pier- pasivos y activos. Pierde la inscripción. En casi todos los países del mundo el partido pierde la inscripción cuando vulnera la ley. ¿Eh? Acá no. Aquí, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. No tiene nada. De verdad, nada. En eso estamos totalmente de acuerdo, Sí, Rosa pues, María. yo Palacio. en eso debería ser de izquierda, en lo demás no. La parte económica nos vamos a pelear siempre. Pero el tema de verdad, No, de pero estamos derechos, pensando en el beneficio del país, Rosa Sí. María. Yo Cotabambas también. no es Tía María, Cotabambas no es Conga. Yo quiero hacerte esa no, diferencia. es una maravilla. Ahí la gente, mis hermanos, han dado todas las facilidades para que el proyecto esté Pucha, en marcha. yo también Y daría, si eso- me dan 750 pero mil no le han dólares dado- pero por mi solo le han choza, yo estaría
estaría feliz. ¿Ah? Pero solo le han dado a una comunidad. El Bueno, resto de pues, comunidades no ha recibido beneficio, pero aún así les han dado todas las facilidades y el día de hoy están explotando. Eso hay que reconocer al pueblo valiente de Cotambas. Y le han declarado estado de emergencia, Rosa María. Sí, porque se estaban portando mal. Pues. No, pero fíjate, han declarado en 3 distritos. En 2 distritos no hay nada. Es como si en Chosica habría el problema. ¿Y qué tiene que ver Cañete con Huaral? Okay. ¿Por qué me declaras Cañete y Huaral? Está mal. Y hay un antecedente, Rosa María. Cuando hubo el problema de los maestros en Cusco, solo declararon estado de emergencia Huanchac, la zona del aeropuerto y la plaza Tupac Amaru. Pero la plaza de armas del Cusco no había zona de emergencia. Lógico. Entonces, ¿cómo es posible que en Cotabambas, donde está el proyecto tan importante, declaren en 3 distritos donde en 2 no hay problema? El problema es geográfico, no conocen la geografía. Exactamente. No a eso es. Yo les recomiendo y yo les pido que levanten el estado de emergencia porque no es una medida para solucionar los problemas. No, para nada. Es una medida extrema. Socioambientales. Es Exactamente. Extrema, solamente en casos extremos. Ahí donde se están portando mal, sí. Pues, no, y hay un detalle, Rosa María. Tú sabes que las comunidades funcionan con las asambleas comunales. Ahora que hay estado de emergencia, están prohibidos de libre tránsito, están prohibidos de reuniones comunales y no pueden hacer sus asambleas comunales. Claro. En el campo, la asamblea comunal soluciona problemas domésticos, lógico, hasta de violencia familiar. Lógico. La asamblea comunal sanciona. Ahora no pueden hacer su asamblea comunal desde hace 2 meses. Bueno, ¿qué les ha dicho el Ministerio del Interior? No solo el Ministerio del Interior, con el propio PPK hemos conversado directamente y le he pedido que levante el estado de emergencia. Por lo menos que lo deje para una, pero no para los otros 2 distritos. Lo mínimo, pero acaban de renovar el día sábado. Yo estoy muy indignado con esto, porque es una mala manera de relacionarse, sí, claro, y se repite la historia de los maestros. Sí. Porque no entienden el contexto, no conocen la realidad de Apurímac y están declarando estado de emergencia, provocando a la población y afectando las asambleas comunales. Hay que entender el tema intercultural, es elemental para solucionar conflictos socioambientales. Se mete mucho la pata. ¿No? Bueno, nos tenemos que despedir, congresista. Yo me estoy yendo a celebrar que no me van a meter presa el domingo, estoy muy contenta. Yo no voy a salir de mi casa. Yo voy al pleno del Congreso, hoy día hay pleno. Y vamos a hablar el tema que... Claro, usted hace cuestión previa. Miren, señores, hasta que no se meta al Código Penal que recibir plata fuera de lo que dice la ley es delito, no tenemos nada que hablar de reforma penal. El pueblo nos pide eso. Gracias, señora Presidente. Listo. Yo debería estar ahí. Nosotros estamos esperando eso para ponerlo en el Twitter. Lo pongo en el Twitter, sociales, claro. Hasta que no se ponga como delito la percepción de recursos que no están dentro de lo establecido en la ley de partidos políticos y en la ley general de elecciones, hasta que eso no cambie, hasta que no modifiquemos el Código Penal, estamos hablando acá tonterías. Muchas gracias, señora Presidente. Acá está el proyecto. Vean ustedes qué hacen con él, pero están engañando al pueblo, porque acá no hay ninguna reforma de nada. Y esto va a servir para meter presos a futuro, porque a los que ya lo hicieron, tranquilos nomás, porque no lo podemos aplicar retroactivamente. Ya está, o sea, tranquilitos a los que ya lo hicieron. Abogado, porque yo soy ingeniero. No hay efecto. Bien. No hay efecto retroactivo, así que todititos ustedes que financiaron sus campañas de manera irregular, ni se asombren. Porque eso no hemos contado la cantidad de gente en el Congreso que ha recibido plata de Odebrecht para sus campañas congresales. Porque cuando eso se sepa, agárrate. Y no son pocos, en el Congreso pasado y en el antepasado. O sea, en este no, porque ya estaban de capa caída los de Odebrecht. Pero en el Congreso 2006, 2011 y en el Congreso 2011, 2016, mira... Y ahora hay varios que se rasgan las vestiduras. Claro, yo no puedo hablar porque no puedo probar, pero sí lo sé. Mensaje para todos estos. Entonces, no han cometido un delito, tranquilos, no han cometido un delito, pero a futuro sí debe serlo. Muy bien. Gracias al congresista Richard Arce de nuevo. Gracias a toda la red Sodomco que nos escucha por todas partes. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.